¿Cómo les va? Un gran saludo. Hoy, a pocas horas de festejar el 22 de enero, un feriado que para los bolivianos debería ser un símbolo de vergüenza, no un feriado nacional. A ver, hagamos un poco de memoria. El año 2001, Bolivia había perdido la certificación de lucha contra el narcotráfico. Por ende, nos cerraba especialmente el acceso al mercado norteamericano para varios productos, sobre todo de las empresas ubicadas en Cochabamba, en Oruro y en La Paz. Empresas que habían ingresado a este mercado bajo un acuerdo llamado ATPDA. El haber perdido esta certificación significaba que, si bien los productos podían seguir ingresando al mercado norteamericano, perdían la preferencia arancelaria y por lo tanto tenían que pagar los aranceles de ingreso, lo que los hacía más caros, poco competitivos, etcétera. Todo lo que significa esa lógica de los aranceles al comercio exterior. En afán de recuperar este mercado, el general Banzer firma un decreto que limita la producción de coca excedentaria y uno de los acápites de este decreto era, por ejemplo, el cierre del mercado de coca acá en la ciudad de Cochabamba a partir de enero del 2002. Fue uno de los últimos decretos que firmó el general Banzer porque luego renuncia por la enfermedad que finalmente acabó con su vida y le dejó el gobierno a su sucesor, a su vicepresidente, al señor Jorge Tuto Quiroga. Como era de esperarse, el sector cocalero, la mafia que tiene el nombre de 6 federaciones del trópico de Cochabamba, amenazó al gobierno diciendo que si no se abrogaba el decreto iba a haber un baño de sangre, iba a haber una protesta, etcétera. Hay que recordar que para ese momento el señor Evo Morales tenía 2 cargos. Estaba como parlamentario en la Asamblea Nacional y era presidente de la Federación de Productores de Coca, cargo que hasta el día de hoy ostenta. Bueno, a mediados de enero del 2002, esperaron un par de meses, las amenazas se cumplieron. Tomaron Cochabamba, más de 5.000 cocaleros rodearon Cochabamba en la zona de Sacaba e intentaron tomar el mercado de la coca a la fuerza y en ese afán también destrozaron y quemaron las oficinas de DIGECO, la Dirección General de Control de la Coca, DIGECO. En, ese, en esa toma mueren 2 policías, el sargento Willy Pinedo y Eli Pinaya, que son 2 policías que pues, mueren de forma muy cruel esa primera noche de los atentados. Obviamente se pide el apoyo de unidades militares ya que la policía estaba siendo rebasada por la violencia, por los mecanismos de ejercer miedo que estos grupos tenían. Nunca se trató de una protesta social, siempre fueron grupos violentos, muy bien organizados, muy bien financiados, muy bien entrenados para ejercer terror, miedo y todo este tipo de acciones terroristas y de destrucción del orden constitucional. Al día siguiente ingresa una unidad de la PM y es herido el subteniente Marcelo Trujillo, que estaba a cargo de un grupo de soldados para intentar recuperar el orden. Junto con él también es herido el cabo de policía Antonio Gutiérrez. Al ser evacuados ambos, esta gente intercepta la ambulancia, destroza la ambulancia, la quema y asesina y remata a ambos uniformados de manera cruel y con una hazaña digna de una película de terror. Les aplastaron los cráneos, los golpearon con machetes, etc. A raíz de eso, en ese momento la oposición al gobierno, liderada por Carlos Sánchez Berzaín, inicia un proceso para quitarle el fuero parlamentario a Evo Morales y poder procesarlo por lo que es y por lo que fue en ese momento, un organizador, un jefe, un padrino de una organización criminal, no un líder social. Se consigue esto el 22 de enero del 2002. Se consigue expulsar por una mayoría del Congreso, básicamente todos votaron porque sea expulsado, menos algunos
parlamentarios tibios y otros que pertenecían a la ola de la izquierda del socialismo del siglo XXI que estaba empezando a gestarse en esos momentos en Bolivia. El 90% de los parlamentarios votó por el desafuero de Evo Morales del Parlamento Nacional. El objetivo era que no tenga inmunidad parlamentaria y que sea procesado por los delitos de atentado al orden constitucional, levantamiento armado, terrorismo y todo lo que le tenía que tocar por todo lo que estaba pasando en Cochabamba y en el país en ese momento. La prensa bien pensante de Bolivia y del mundo llamó esto como un acto racista, ¿no? En algún momento hablaremos de cómo el periodismo se presta a blanquear el crimen, siempre usando este asunto de lo políticamente correcto. Bueno, técnicamente ya no teníamos un Evo Morales con un foro parlamentario, teníamos una oposición que había conseguido sacarlo del Parlamento. La población boliviana estaba a favor de que se lo procese por estos delitos y bueno, estaba en sus manos del gobierno procesarlo. En medio de eso, en medio de la muerte de los uniformados y el desafuero de Evo Morales, se da una misa en homenaje y en entierro de los uniformados y el señor Jorge Quiroga en Cochabamba se compromete a aplicar la ley y dijo lo que siempre dice, ¿no? Que él no va a permitir que el crimen tome el país, que va a aplicar mano dura, lo que siempre dice don Jorge Quiroga, ¿no? Estamos acostumbrados a sus eternas charlatanerías. Irónicamente, eso se lo dijo a la esposa del subteniente Marcelo Trujillo y a la esposa del cabo de policía o del sargento de policía, Antonio Gutiérrez. Se lo dijo porque era la misa de cuerpo presente de ellos. Bueno, y prometió aplicar mano dura, ¿no? Irónicamente, a los pocos días de eso, después del desafuero de Evo Morales, el cocalero, fiel a su estilo, amenaza con incendiar aún más el país, ¿no? Amenaza con más violencia. Él dijo que toda la sangre que iba a correr no iba a ser responsabilidad suya, sino culpa del decreto y del gobierno, que era un gobierno racista contra los pueblos indígenas. Otro mito también. Uno pensaría que si Jorge Quiroga días antes dijo que había que aplicar la ley, que no le iba a temblar la mano, etcétera, bueno, iba a ser eso. No. Se convoca una reunión en Cochabamba, la Iglesia Católica la convoca, en el arzobispado en Cochabamba, y digamos, la culminación de esa reunión fue muy, muy trágica para el país, ¿no? Don Jorge Quiroga sale y los dice a la prensa exactamente lo contrario que le había dicho a la misma prensa y a la familia de los oficiales muertos unos días antes. Dice que había que negociar, que había que buscar la paz, que el país necesitaba tranquilidad y que él no se iba a hacer cargo de que se forme una guerrilla en el trópico de Cochabamba, que él quería entregar un gobierno en paz y tranquilidad. En resumen, negoció. Negoció la estabilidad de un gobierno transitorio porque él ya se iba, las elecciones eran en julio de ese año, él estaba de vicepresidente de Carambola, negoció ese gobierno, negoció esa paz y negoció 6 meses de gobierno a cambio de fortalecer a Evo Morales. En esos 6 meses Evo Morales presentó recursos constitucionales para intentar volver al Congreso, pero lo que más hizo fue coordinar con el Foro de Sao Paulo, con Cuba, con Venezuela, con sus aliados transnacionales que incluían a Libia, los operadores iraníes, etc., la toma del poder, cosa que hizo año y medio después a través de, digamos, otros y con apoyo de otros salvajes, me refiero al Maico en La Paz, etcétera, con la Guerra del Agua. Lo que sirvió fue que estos grupos, en lugar de ser contenidos, ser eliminados, ser contrarrestados y garantizar la seguridad de los bolivianos, fueron fomentados, fueron promovidos, fueron dejados en libertad para organizar toda una serie de golpes de Estado, o un golpe de Estado, pero a través de varios intentos. Hay que recordar que el gobierno de Goni, que es el que gana las elecciones del 2002, siempre tuvo en Evo Morales y en Felipe Quispe y en estos otros grupos revoltosos financiados por el Foro de Sao Paulo, especialmente financiados por plata del chavismo, a un enemigo interno.
El golpe de Estado de octubre de 2003 se da con plata de narcotráfico, se da con participación de, del crimen transnacional, se da con participación de elementos de las FARC, el ELN y el EGTK. Todo porque en su momento don Jorge Quiroga fue tan cobarde que decidió negociar sus 6 meses de gobierno y nos entregó a cambio de eso a 20 años del socialismo del siglo XXI. 20 años que hoy nos han dejado en crisis económica, crisis energética, un país destrozado. Y hoy, irónicamente, el actor de ese, o uno de los causantes de esto, de esta crisis, de estos problemas que vivimos, se nos vuelve a presentar como la solución. El 22 de enero no es un feriado de los bolivianos, debería ser un símbolo de vergüenza y esperemos que el gobierno tenga el valor de quitarlo con el tiempo. Gracias.